Hola amigos bibliófilos, hoy os traigo otro top 10 más. Este top 10 me lo pidió Hipster Lulu Life, que quería un top 10 de villanos carismáticos. Bueno, en realidad de villanos que tuvieran un peso en la historia, ya sabéis, esa clase de villanos, que no he llamado top 10 de villanos favoritos, porque es que favoritos ya parece, no sé, favoritos y villanos en la misma frase, ¿cómo que no? Pero creo que es un top 10 con esa clase de malos que sí que tienen ahí un peso grande en la historia, que realmente lo recuerdas, que incluso pueden hacer la historia mejor y todo. Por supuesto tienen que ser villanos que actúen como villanos y podemos considerar que son tratados como villanos en la historia. Así que, por ejemplo, Hamper Hamper de Lolita no estaría, simple y llanamente porque la narración, o sea, él es un pederasta, de eso no hay duda, ¿vale? Pero la narración, que está contada desde su punto de vista, no parece que lo sea. Quiero decir, él miente y tienes que ver lo que realmente quiere y desea por lo que no dice. No está en la narración establecido como villano, por lo tanto, quiero decir, villanos que estén tratados como tales en la narración. Son mis reglas, ¿vale? Es mi top 10 y son mis reglas y ya está. También decir que tradicionalmente solo suelo hablar de novelas, pero en este top 10 habrá una excepción porque tenía que hacerla. Hay una excepción de una obra de teatro porque es que tenía que hacerla. Es que no podía hacer este top 10 sin esa excepción, pero será la única. El resto son malvados o villanos de novelas. Y sin más, pasemos a la lista. Número 10. El inspector Javert de Los Miserables de Víctor Hugo. Javert es un adicto al trabajo. Si no, no se entiende. A ver, eres funcionario. El sueldo no es ninguna maravilla, pero tienes sueldo y plaza fija, vacaciones pagadas y hasta seguro médico. Pasarse toda la vida detrás de Jean Valjean es innecesario y excederte de tus funciones por mucho. De hecho, su obsesión llega a tal nivel que empezó a pensar que en esa cárcel había pasado algo y en realidad Javert estaba loquito por los huesos de Valjean. Es que si no, no se explica. Que una cosa es querer hacer tu trabajo y otra perseguir todo el tiempo al mismo tío, teniendo en cuenta que no creo que el gobierno te pague dietas para que viajes por ahí mientras lo rastreas. Aunque claro, teniendo en cuenta que Javert es dueño del abrigo mágico de las coincidencias imposibles que le permite estar en el sitio adecuado en el momento preciso para descubrir a Valjean, pues como que le cuesta menos. Javert, el malvado cansino. Y sí, ser súper profesional persiguiendo a un inocente es ser malvado. O gilipollas. Eso también. Número 9. Dorian Gray, del retrato de Dorian Gray, escrito por Oscar Wilde. El metrosexual definitivo, antes de que ese término existiera, porque una cosa es preocuparse por el aspecto físico, temer el paso del tiempo, ser hedonista, y otra muy distinta, pasarte por el arco del triunfo los sentimientos de los demás. Y no ganas puntos por darte cuenta de que eres un capullo y que hasta tu arrepentimiento era solo una actuación, porque a diferencia de Fausto, que necesitó al puñetero diablo para sacar a relucir su lado oscuro, Dorian lo hace solito y sin ayuda externa. El nene estaba podrido por dentro, y no es un antihéroe, porque los antihéroes tienen que realizar al menos un acto heroico. Dorian Gray es un villano, la personificación del egoísmo, y le toca el número 9. Número 8. Jonathan Tea Time, de Papá Puerco, escrito por Terry Pratchett. O, como dice él que hay que pronunciarlo, Tea Timey. Sí, no le gusta Tea Time. Le molesta mucho que lo pronuncien así. Se pone violento. Tea Time es probablemente el psicópata más logrado de Pratchett. Creo varios, pero para mí el más memorable es este. ¿Cuánta gente creéis que estaría dispuesta a matar a Papá Noel o su equivalente en el mundo disco? Bueno, igual más de los que creo, pero no tantos. Es un sociópata de tomo y lomo. Alguien que ve las cosas de una manera diferente al resto de personas, en el sentido de que ve al resto de personas como cosas. A ver, es un miembro del gremio de asesinos, pero incluso así disfruta demasiado de su trabajo. Tea Time, alguien a quien hay que vigilar, de lejos, a ser posible. Número 7. Richelieu y Milady de Winter, de los Tres Mosqueteros, escrito por Alejandro Dumas. Pero sobre todo Milady, una mujer inteligente, calculadora y cruel, que guarda un oscuro secreto. No el de haber sido una criminal. Haberse casado con el tontolaba de Azos. Que sí, que la mujer dista mucho de ser buena y agradable, pero no sé cuánto de su carácter se debe a moverse en un mundo de hombres y a, no sé, que le colgaran de un maldito pino. Eso no hace maravillas en tu forma de ser precisamente.
que luego hay que oír a Azos lloriqueando que ella le mintió. A ver, melón, que cuando te enteraste de la verdad la ahorcaste. Llámame loca, pero igual, no te dijo la verdad por eso, o porque es muy astuta, que también puede. Pero créeme, colgarla de un árbol no fue la respuesta adecuada ni de lejos. Luego está la escena en la que los mosqueteros la acusan de crímenes y matar inocentes, lo cual es la monda, porque mosqueteros, ¿sabéis? No es que se dediquen a la caridad. Además es aún más gracioso porque históricamente Richelieu salvó Francia. Luis XIII era un completo inútil y sin la guía de Richelieu Francia hubiera desaparecido o al menos hubiera mermado mucho. Así que los mosqueteros están en el bando equivocado. Milady de Winter ayudó a Francia. Solo de pensarlo me parto. Si esta novela fuera históricamente correcta, Milady de Winter sería la buena. Número 6. El anillo único del Señor de los Anillos, escrito por J.R.R. Tolkien. Y diréis, un momento, el anillo no es un personaje, es un artefacto. Sí, que tiene personalidad propia. De hecho, es más el antagonista o el villano de la historia que Sauron, porque el anillo no es Sauron, sirve a Sauron. Puede que éste le insuflara algo de su voluntad, pero no es Sauron. Sauron como villano de la historia no funciona mucho. Sí, lo mencionan siempre, pero no deja de ser un ojo en Mordor. Y vaya si tardé en caer en la cuenta mientras lo leía que no era una metáfora. Es que es un ojo. Menos mal que lo único que quedó de él no fue una extremidad o cualquier otra parte colgante, porque entonces parecería una despedida de soltera. En fin, que Sauron como malvado no funciona tan bien. El anillo sí, el anillo que tienta y corrompe y siempre está ahí. Incluso Saruman o el rey brujo de Angmar funcionan mucho mejor como los malos. Sauron funciona tan mal que en el Silmarillion Tolkien tuvo que crear un malo mayor y mejor, Melkor, el más poderoso de los Ainur, y de quien Sauron era un correveidile. Melkor en el Silmarillion sí funciona como malo maloso, siendo el responsable de todo, desde desafinar cantando hasta romper esas lámparas tan chulas que compraron los Ainur en Ikea, por no mencionar ese pequeño detalle de haber creado a los orcos tras torturar elfos mucho, pero que mucho. Pero no mencionemos a los orcos, que Elrond recuerda a su esposa y se pone triste. Así que el anillo es el villano perfecto para el Señor de los Anillos, el dragón Smaug es el villano del Hobbit, Melkor es el malo malérrimo del Silmarillion y Sauron es un ojo. Número 5. Drácula. Por supuesto, del Drácula escrito por Bram Stoker. A diferencia de Sauron, Drácula sí se mantiene como antagonista y villano durante toda la novela, incluso en las partes en las que no aparece físicamente y solo se le intuye. De hecho, funciona muy bien cuando no se le ve y lo único que queda de él son las consecuencias de sus actos. Y tiene groupies, lo cual da puntos. Bueno, en realidad no, pero mantienen la credibilidad del personaje como el típico cretino que se liga a mujeres para luego desecharlas como si fueran Kleenex. Es como Dorian Gray, pero además chupándoles la sangre. Literalmente. Lo interesante es que el Drácula de Bram Stoker no es como el que vemos en las películas, como los de Bela Lugosi, por ejemplo. Stoker trataba de quitarle romanticismo al mito del vampiro, pero aún así lo mantuvo lo suficientemente misterioso y seductor como para que esas características fueran las que se mantuvieran y se multiplicaran con el tiempo. Es el carisma. Bram Stoker escribió al cabrón con carisma, y contra eso poco se puede hacer. Número 4. El mulo, de la trilogía de las fundaciones de Isaac Asimov. Como sabéis, me gusta Asimov, así que me gusta su mejor malo. Resentido y frustrado, es perfecto como villano para el mundo creado por Asimov, porque es la antítesis de Daniel R. Olivaw. El mulo es básicamente muy humano, lo cual explica por qué no cabía en el mundo de Olivaw, que al ser robot cree demasiado en la perfección y en el potencial humanos, y no se da cuenta de que ser humano es también ser irracional y egoísta, y que le den a la galaxia. El mulo debe su nombre a cierta característica en él. ¿Ser feo? Eso también, pero no, es otra cosa que lo hace aún más fascinante. Y lo mejor es que lo odiarías, pero no puedes, porque su talento consiste en manipular las emociones. Es el maldito empata. Es inteligente y, como ya he dicho, un completo manipulador y uno de los mejores villanos de la ciencia ficción. Además, técnicamente, jamás es derrotado. Número 3. La señora Coulter, de la trilogía de la materia oscura, escrita por Philip Pullman. La señora Coulter es el ejemplo perfecto de que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Y lo siento mucho, pero no puedo hacer esto sin soltar spoilers. Que si solo fuera un libro o un clásico, os chupáis los spoilers, pero al ser una trilogía no tan antigua,
os haré el favor de poder saltároslo, así que pondré en el vídeo una nota para que lo cliquéis y así paséis al siguiente número. El resto, seguidme. Como iba diciendo, la señora Coulter como villana se encarna en un tropo que no es tan utilizado. Padres que dañan a sus hijos tratando de protegerlos, pero no por inexperiencia o torpeza o estupidez, como suele ser lo habitual, sino porque la madre en cuestión es malvada y no sabe hacerlo de otra manera. La señora Coulter miente, mata y secuestra, todo por proteger a Lyra, porque es su forma de demostrar amor. Así de chunga es la mujer. Cuando te enteras de que es la madre de Lyra es un shock, porque normalmente en esta clase de historias los padres desaparecidos son buenos, eran príncipes o magos o trapecistas o yo qué sé, pero gente buena, y en Luces del Norte te enteras de que la madre de Lyra es la villana principal. Y es una evolución de Star Wars porque la señora Coulter hace esto por propia voluntad, sigue sus propios planes. Esto es una idea suya para proteger a su hija, que la tipa esta está mal de la azotea, oyes, y la nombra a ella y no al padre de Lyra, que mata a sus amigos cuando la niña busca protección, porque Marisa Coulter tiene más carisma, in my opinion. La señora Coulter, como madre, es como Jack el Destripador como inspector jefe a cargo de Whitechapel. Está en el número 3 porque como villana y madre me marcó mucho. Número 2. Brian de Bois Guilbert, de Ivanhoe, escrito por Walter Scott. Walter Scott era un escritor conocidísimo a principios del siglo XIX, un superventas. Pensad cuánto conocéis de él y de su obra en estos tiempos, y ahora reflexionad sobre cuánto se sabrá de escritores comerciales y superconocidos dentro de 2 siglos. Es vuestro pensamiento aterrador del día. De nada. En fin, Brian de Bois Guilbert es un villano fascinante y con capas. De hecho, es uno de los mejores personajes del libro después de Rebecca, porque el protagonista Ivanhoe es de lo más aburrido. Si tuviera que elegir entre él y el papel pintado, elegiría lo último. Más interesante. Bois Guilbert, en cambio, es interesante. Se plantea dejarlo todo para huir con Rebecca la judía, lo cual no quiere decir que sea un antihéroe, como algunos quisieran considerarlo. Bois Guilbert es un villano. Cuando Rebecca le dice no porque por alguna inexplicable razón está enamorada de Ivanhoe, y por cierto que le cuesta decir no porque Bois Guilbert la ha secuestrado y se está poniendo físico, él se enfada y la acusa de brujería, porque en el fondo Bois Guilbert es una mala persona, quiere lo que quiere y si no lo consigue utiliza la violencia física. En serio, considerarlo antihéroe romántico, que es algo que he escuchado con estas orejitas de soplillo mías, es pasarse 3 pueblos. ¿Es un villano interesante? Sí. ¿Eleva el libro? Sí. ¿Lo podemos considerar una buena opción para Rebecca? ¡No! ¿Estamos locos o qué? Bois Guilbert es súper antisemita y un violador en potencia, así que no, ni de broma. Rebecca merece algo mejor. Incluso el papel pintado valdría. Joder, Rebecca, qué mala suerte tienes con los hombres, por Dios. En fin. Número 2 para Bois Guilbert, por ser más interesante que el protagonista, la sosipaba del interés romántico del protagonista y básicamente el 90% de los personajes del libro. Pero aún así, seguir siendo villano. Antes de seguir, como siempre, unas cortas consideraciones. Por supuesto, no he incluido villanos de novelas que no he leído. También podría haber metido a Heathcliff y Casey de Cumbres Borrascosas, porque funcionan como antagonistas uno del otro y de hecho son los villanos de su propia historia, porque son las peores personas ever, pero al final decidí prescindir de ellos. Por supuesto, hay muchísimos villanos en cómic. Solo por mencionar algunos, Johann Liebert del manga Monster de Naoki Urasawa, un título apropiado, creedme, el personaje detrás de todo en Watchmen y que quienes lo hayan leído saben a quién me refiero. Lo hice hace 35 minutos, vaya frase, por Dios. Y luego los de las 2 grandes compañías americanas, Joker, Lex Luthor o Darkseid para DC, o Doctor Doom, Ultron, Loki o Magneto, según el día de la semana, para Marvel. Y por fin, número 1. Ricardo III, de la obra Ricardo III, escrita por William Shakespeare. Podría haber hecho un top 10 solo con villanos escritos por Shakespeare, porque el tío era un genio creándolos. Ricardo III es el villano definitivo porque fue creado para serlo. Ricardo III es sibilino, rencoroso, ambicioso, uxoricida e infanticida, y para rematarlo, además, tiene una deformidad física. Lo único que le faltaría para ser el villano perfecto es
De hecho, nada. Es la representación del mal más absoluto, y lo es porque Ricardo III es una obra propagandística al servicio de la reina Isabel I de Inglaterra, que como Tudor quería una obra que legitimara su trono, porque los Tudor estaban emparentados con los Lancaster, la casa real que luchó contra la casa de los York en la guerra civil llamada la Guerra de las Dos Rosas. Nombre que es posible que os suene porque en ella se basó George R.R. Martin para escribir su saga Canción de Hielo y Fuego. Bien, los Tudor, por supuesto, apoyarían a los Lancaster. Adivinad de qué casa era Ricardo III. Exacto, era un York, la casa que perdió. Así que Ricardo III está escrita para probar que Ricardo III era una persona horrible, que su reinado se basaba en mentiras y asesinatos, que entrar en guerra para derrocarlo era necesario y que la persona que lo derrotó, Enrique Tudor, nombrado Enrique VII de Inglaterra y abuelo de Isabel I, era la persona ideal para ser nombrado rey. Ricardo III es propaganda pura y dura. Y funcionó. Ya da igual cómo fuera Ricardo III en realidad. Para el público en general es un ser vil, un infanticida, un intrigante del mundo político. De hecho, Ricardo III es la base de muchos personajes similares. Ricardo III se ha convertido en un arquetipo. Nombrarlo a él es nombrar el mal, porque no hay nada más efectivo que las obras culturales al servicio de la propaganda. Ricardo Corazón de León era un buen rey y su hermano un malvado resentido. Livia envenenaba a todo el mundo, como también lo hacía Lucrecia Borgia, y Ricardo III es el epítome del mal. Así está escrito y así nos lo creemos, aunque no sea cierto. Así que el número 1 es para Ricardo III, porque ha trascendido la realidad y la historia para ser el más perfecto de los villanos. Y bueno, este ha sido el top 10 por el día de hoy. Estoy seguro de que cada uno tendrá su propia opinión porque es un tema que suele provocar bastante polémica. Ya sabéis que como siempre están los comentarios abiertos. Dadle a like si os ha gustado el vídeo. Últimamente estoy un poco espesa con los comentarios, me cuesta contestarlos y a veces se me olvidan algunos. Ya lo siento, es que no sé, debe ser la época, debo de sufrir astenia primaveral, pero espero que sea simplemente temporal, y ya lo siento. El próximo top 10 debería ser un top 10 que me pidió cierto gatito que suele comentar en este canal, pero no sé si me dará tiempo a hacerlo o si directamente voy a grabar los vídeos que tengo planeado, porque quiero hacer un especial de animación con varios top 10 sobre series de animación y anime, y también sobre películas de animación y de anime, y también un especial sobre un director de anime específico, y entonces ya veré cómo lo programo todo. Como siempre, un placer, gracias por estar allí y hasta la próxima vez. Adiós.